buenas noches a todos y a todas. Para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde su Centro de Estudio de la Salud, es un grato honor tenerlo a todos ustedes acá en esta noche, iniciando lo que es el Foro Internacional de Gestión en Políticas Innovadoras en la Salud. Y nosotros todos sabemos que salud es un derecho fundamental. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 de la Organización Mundial de la Salud es salud con calidad de vida para un pueblo. Otro de ellos es educación. Salud y educación van de la mano. Hoy, en el desarrollo de este Foro Internacional de Innovaciones en Políticas Públicas en Salud, estuvimos discutiendo hoy en la mañana lo que es la importancia de una verdadera atención primaria. Y la atención primaria no es solamente la entrada del sistema de salud. Estuvimos discutiendo que debe ser no solamente la entrada, sino la salida del sistema de salud. Que la atención primaria se centre en la calidad de la salud para un pueblo. Y si esa calidad de salud para un pueblo va de la mano con una verdadera gestión de salud, no solamente hospitalaria, sino salud significa inversión en educación, hospitales, atención primaria y sobre todo lo que es medio ambiente, energía, todo tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Para Funglode, que es un centro de pensamiento, de debates de idea, y el Centro de Estudio de la Salud está enfocado en poner un granito de arena para la calidad de vida del pueblo dominicano. Hoy en la noche le damos la más cordiales bienvenida e invitamos al director del Centro de Salud de Funglode, el doctor Héctor Eusebio, a darle la bienvenida. Héctor es un gran amigo, maestro de todos, y es una persona, un maestro latinoamericano en ginecobstetricia, maestro dominicano y una persona ampliamente conocido en el mundo de la academia y la ciencia. Profesor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos al inicio de este foro que comenzamos con la conferencia magistral del profesor Boi Ruiz, uno de nuestros invitados de la Universidad Internacional de Cataluña. También tendremos participando en el foro de mañana desde las 8:30 de la mañana hasta la 1, tanto él como la licenciada IPH en enfermería, Vicky Morón, y el doctor Edgar Iván Ortiz, que es nuestro invitado de Colombia. Tanto el profesor Ruiz como Vicky de la Universidad Internacional de Cataluña y el doctor Edgar Iván Ortiz de Colombia, un pasado presidente de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología. Y por el país estará participando el doctor Rafael Montero, que es nuestro invitado nacional. Esperamos que, como esta noche, nos puedan acompañar mañana, que va a ser una serie de conferencias que terminará en una mesa de discusión y con el aporte de ustedes. Bienvenidos, buenas noches y que puedan disfrutar de la conferencia de nuestro invitado, el doctor Boi Ruiz. Gracias. Gracias, doctor. Realmente tener un manjar en este foro internacional es maravilloso. Como dice el doctor Eusebio, en el día de mañana, de las 8:30, tenemos un amplio margen de discusión de lo que es innovación en salud y va a ser un foro sumamente interesante. Este foro está siendo grabado, posteriormente se va a difundir y va a ser un granito de arena para difusión y orientación a universidades y a programas de gobierno de salud. La doctora Yasmín Machuca es la representante de Funglode en Barcelona. Yasmín, junto con quien habla y junto con el doctor Eusebio, estamos desde hace unos meses programando, preparando este importante foro, y Yasmín es una persona muy innovadora que desde Barcelona, España, se mantiene al tanto con Funglode y siempre innovando y orientando a nuestro centro de salud. Yasmín, por favor, ella va a presentar la semblanza del doctor Boi Ruiz y con ustedes Yasmín Machuca. Gracias, Jorge. Doctor, con esa presentación, bueno, me ha vendido muy bien, yo creo.
Pero bueno, cuando uno tiene la oportunidad de estar fuera de su país, en este caso España, siempre anhelamos tener aquí lo que nos parece que puede ser bueno para nosotros también. Y es una lucha constante y muchas personas, igual que yo, tienen esa iniciativa y este es un centro que nos permite poder realizar este intercambio. Describir al doctor Boi Ruiz es un poco difícil porque es muy largo. Voy a resumir para no quitarle tiempo al invitado ni a ustedes que puedan tener la oportunidad de escucharlo. Él es médico doctor cum laude por la Universidad de Barcelona y diplomado en gestión hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, EADA. Tiene una dilatada carrera como clínico, gestor, alto directivo en el sector sanitario y sociosanitario. Profesor universitario, consultor internacional, autor de muchos artículos y de libros. Fue de 1994 a 2007 director general de la Unión, Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales, creada en 1975. También fue conseller de Salud del Govern de la Generalitat de Cataluña en diciembre de 2010 a 2016, donde le tocó la gran crisis, tuvo que hacer recortes, se le encargó, pero bueno, me consta que lo hizo muy bien. También fue defensor de rendir cuentas de los resultados de la gestión y de las políticas públicas, especialmente de las sanitarias. Impulsó su publicación mediante la creación de la Central de Resultados del Observatorio de la Agencia de Calidad y Evaluación del Departamento de Salud. Esta iniciativa, que se basa en su propia tesis doctoral, es única por su dimensión en España y en Europa, pues abarca con carácter nominal a todos los centros hospitalarios de atención primaria, atención sociosanitaria, de salud mental, centros de investigación y la salud pública en Cataluña. Ligado a su concepción del valor de los resultados, promovió la llamada Acuerdo de Riesgo Compartido con las compañías farmacéuticas. A él le gusta mucho este tema, por eso, perdón que me venga a la memoria su intervención de esta mañana, porque él insiste mucho en lo que diríamos cuenta de resultados y basa en eso también la calidad y todo. Ahora lo podrán oír a él. Él entiende que la participación de los pacientes como un derecho promovió su reconocimiento mediante un decreto ley como la creación del Consejo Consultivo de Pacientes. Actualmente es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, donde dirige el Instituto Universitario de Pacientes, así como el Máster Universitario en Gestión Sanitaria de su Facultad de Medicina y la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud. Preside la consultoría internacional Know-How Advisors. Tenemos la esperanza de poder hacer el máster aquí en nuestro país con su dirección. En el ámbito social, es patrono y vicepresidente de la Fundación Grupo de Ayuda a la Esclerosis Múltiple y patrono de la Fundación San Camilo de Leyes. Lo acorté, este ya estaba cortado. Doctor, el micrófono es suyo y muchas gracias de mi parte por aceptar la invitación. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, pues mi agradecimiento a la Fundación Funglobe, a la doctora Yasmín Machuca por la amable presentación de amiga que ha hecho y al profesor y al doctor que me han antecedido en la palabra. Siempre es importante hablar en foros como este por dos razones. Una, porque puedes trasladar tu experiencia y conocimiento, pero a la vez esperas ese efecto boomerang de también aprender de las intervenciones que sobre lo que dices y has podido aseverar, los que están oyéndote te van a transmitir. Por lo tanto, es un intercambio de ideas, un intercambio de conocimientos lo que pretendemos con esto. Y insisto, muy agradecido a la Fundación Funglobe, a su presidente, que en estos momentos pues, nos ha podido acompañar, pero muy satisfechos de estar aquí a título personal y a título de la Universidad Internacional de Cataluña.
Bien, yo les voy a hablar de los retos en salud y de atención sanitaria y con qué políticas tenemos que dar respuesta. Porque, como decíamos esta mañana, no podemos estar de manera inmovilista dando respuesta a la atención sanitaria con los mismos parámetros y con los mismos criterios que dábamos 10, 15, 20, 30 años atrás, porque el patrón de lo que tenemos que dar respuesta ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la finalidad. Y nosotros tenemos muy claro que, entendido en los sistemas que llamamos universales, que, como decíamos, la atención sanitaria y la protección de la salud es un derecho humano, y a ese derecho humano le damos respuesta con unos modelos sanitarios que intentan que todo el mundo tenga la atención en igualdad de condiciones, universales, equitativos, y que no tenga que salir de su bolsillo el coste de la atención cuando la tienen, cuando la precisan. A partir de esos modelos, pues la finalidad última de cualquier modelo sanitario en relación a ese derecho es que ese derecho se satisfaga viviendo más años y con buena calidad de vida. Todos los que estamos aquí queremos vivir más años y vivirlos bien. Por lo tanto, le vamos a exigir al sistema que el derecho que tenemos a ser atendidos y protegida nuestra salud cumpla con esa finalidad. Si no cumple, pues algo pasa. ¿Y de qué va a depender que pueda cumplir con esa finalidad? Pues los factores que van a incidir en vivir más años y con mayor calidad de vida, pues van a depender primero de nuestro código genético. Y por lo tanto, todos sabemos que tenemos programada nuestra vida para unos años determinados, que son unos poquitos más que aquellos que en estos momentos aún llegamos a vivir. Por lo tanto, tendremos que ver cómo el código genético influye en nuestra esperanza de vida y cómo muchas enfermedades pueden ser abordadas desde respuestas que nos pueda dar entender bien la genética y el papel de esta en esas enfermedades. Y ahí tenemos que dedicar mucha investigación. Por lo tanto, primer factor del que depende nuestra salud, que es nuestro código genético, vamos a tener que hacer políticas muy claras de investigación en ese ámbito. Mucho más allá de las que estamos haciendo en estos momentos. No solo vamos a hablar del diagnóstico genético, sino estamos hablando ya en estos momentos de medicina personalizada. Es decir, que vamos a atender y prescribir determinados tratamientos con la claridad de que van a ser efectivos a ese paciente con una misma enfermedad que el otro, pero que al otro no le van a ser efectivos porque su respuesta genética no va a ser la misma. Por lo tanto, ahí tenemos un gran reto, un enorme reto. Pero después, una cosa que a mí hace unos cuantos años bauticé y que ya se utiliza con una cierta naturalidad en mi país, que el segundo código del que depende nuestra esperanza de vida es el código postal. Allá donde hayamos nacido, allá donde crezcamos, allá donde vivamos y allá donde envejezcamos, va a depender eso de arriba, esperanza de vida y buena calidad de vida. Pero claro, todo eso, y también lo decía el doctor en la presentación, va a depender ese código genético, ese código postal, de los factores medioambientales en que estemos viviendo. Por eso se hacen grandes abordajes de retos en términos de dar respuesta a la salud desde una concepción global del One Health. Los animales también forman parte de la salud colectiva. La salud en todas las políticas, los objetivos de desarrollo sostenible. Todo eso son elementos que van a actuar sobre ese código postal. Todos los objetivos ODS son de código postal. Y por lo tanto, todos sabemos, en una misma ciudad en Europa tenemos estudios que según en qué barrio la esperanza de vida es una o es otra, dependiendo de esos factores socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso va a favor de lo que decíamos esta mañana, de que para intervenir el código postal no podemos intervenir los responsables sanitarios. Tienen que responder todos los responsables de un gobierno. El que nosotros tengamos una esperanza mayor o menor de vida va a depender de que haya un pleno empleo o no lo haya. Va a depender de que las normas de seguridad vial sean unas o sean otras. Va a depender que la educación de los hábitos saludables en la escuela sea una u otra. Va a depender de una serie de factores que no solo están en las manos de los gestores sanitarios, ni los responsables políticos sanitarios, sino que están en manos de los otros responsables políticos que, ante situaciones no bien resueltas de políticas de salud globales, vamos a tener más presión en el sistema sanitario. Y, por lo tanto, nuestra esperanza de vida, vamos por código genético, vamos por código postal, y cuando el código genético no lo tenemos bien aún resuelto, el código postal no lo acabamos de resolver bien, nuestra esperanza de vida va a depender, y prácticamente depende en la mayoría de los casos en estos momentos, del sistema sanitario que dé respuesta
a ese derecho que consideramos como un derecho humano universal. Y esa respuesta pues, va a tener que ser una respuesta en la que podamos tener la mayor cobertura posible de la población, aquello que llamamos universalidad. En segundo lugar, que esa respuesta sea a un amplio catálogo de servicios con exactamente igual los mismos derechos en términos de equidad, que no haya ninguna diferencia en el acceso a la atención sanitaria por ninguna razón, ni de género, ni de población, ni nivel socioeconómico, ni nivel cultural. Y en tercer lugar, que eso sea accesible, porque no vale decir que tenemos un sistema sanitario universal, que todo el mundo tiene derecho a muchas cosas, pero luego para ser atendido tenga que esperarse 2 años. Por lo tanto, cuidado con que tiene que estar perfectamente equilibrado el derecho universal con la equidad y con la accesibilidad. El gran problema que tienen nuestros sistemas nacionales de salud en estos momentos en el conjunto del mundo es el de accesibilidad, por varias razones, pero eso es un problema enormemente importante. Por lo tanto, si estos son los factores que van a condicionar que vivamos más años y con buena calidad de vida, tenemos que ver cómo esos factores son, en estos momentos, factores que no nos lo garantizan en el contexto de lo que llamaríamos el siglo XXI, que podamos mantener una respuesta de políticas de salud como las que decía, pero sobre todo que podamos tener una respuesta universal, equitativa y de amplia accesibilidad. El primero es la suficiencia financiera. Ya lo decía la OMS en su informe del año 2010, que determinaba 2 grandes eslogans. Decía que para mantener los sistemas universales y progresar aquellos que todavía no lo son, hace falta más dinero para la salud. Y decía textualmente, more money for health. Pero también decía que no solo con eso había suficiente, no nos equivoquemos, no se trata de poner más dinero para seguir haciendo lo mismo. Y decía, segundo eslogan, more health for money. Hay que hacer las cosas de manera diferente con los dineros que tengamos que poner de más. Porque si seguimos poniendo más dineros de más, estamos haciendo lo mismo con mayor coste. Por lo tanto, eso es el informe 2010 en el que ya se veía venir toda la situación en cascada que en una gran parte del mundo supuso la crisis económica, en que ya la insuficiencia financiera, que era crónica, se agudizó de una manera tremenda con la crisis económica del año 2008. Y por eso en el 2010 advertía a la OMS, cuidado, no salgamos de la crisis económica poniendo más dinero para seguir haciendo lo mismo, sino que hay que hacer otras cosas. Y decía, no tenemos un sistema sanitario en estos momentos eficiente para dar respuesta a aquello que damos respuesta en el mundo. Seguimos dando respuesta de una manera organizativa que pues nos hace emplear mucho más dinero del que tendríamos que emplear si modificáramos la manera de dar respuesta a lo que tenemos que dar. Y también abundábamos en el concepto de la primaria, ¿no? La atención primaria, si seguimos con el discurso que es la puerta de entrada, es considerar la primaria como el quarterback del sistema que coge al paciente y lo envía donde sea conveniente y ya saldrá por ahí. Por lo tanto, ese es un ejemplo de ineficiencia que podemos tener en el sistema. No hemos resuelto la atención primaria, estamos anclados en el concepto alma-ata aún de ser un lugar donde tú esperas que venga la enfermedad y que esté todo el mundo tranquilo, que todo el mundo tendrá un médico de familia, un médico de cabecera que lo atenderá cuando sea necesario, sea preciso, etcétera, etcétera. Y ese concepto no solo es un concepto que era válido en aquel momento, que era muy importante construir la atención primaria a nivel mundial, pero que la atención primaria tiene que ser un verdadero primer nivel de resolución. Y la atención primaria no es una especialidad médica, es una unidad funcional donde tienen que trabajar muchas disciplinas médicas. Si queremos que sea un primer nivel de resolución, actuando como organizador y coordinador de todo eso, el médico de familia, el médico de atención primaria. Pero se trata de trabajar con profesionales de enfermería, se trata de trabajar con otras disciplinas médicas, se trata de trasladar al primer nivel de resolución los recursos necesarios para que se resuelva ahí. Porque hemos hecho ese modelo divisional de que la atención especializada está dentro de un hospital y la atención especializada no puede salir de un hospital. Anatema si sale de un hospital. No. Un centro de atención primaria es un centro de primera resolución donde habrá que poner el capital de conocimiento y de competencias que sea necesario para resolver en primera instancia lo que sí tiene que resolver en primera instancia y que no requiere toda la estructura que tiene detrás un hospital. Eso es uno de los elementos de la eficiencia, de no se puede seguir haciendo lo mismo poniendo más dinero.
En tercer lugar, pues hablamos de una necesidad de integración y de equidad, que va muy ligada a lo que decía la atención primaria. No sé, hay que integrar los servicios para ganar en equidad. No se trata de tener servicios divisionales y que el paciente vaya pasando de ventanilla en ventanilla como si fuera una administración pública y que en cada ventanilla le sigan preguntando lo mismo. ¿Qué alergias tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿No? Tenemos las tecnologías de la información y de la comunicación, la historia clínica electrónica, que tiene que ser el gran elemento transformador en primera instancia de esa atención integral. Y eso cuesta. Yo recuerdo cuando estaba en el Gobierno de Cataluña que hicimos un acuerdo con el Gobierno de República Dominicana para desde TIC Salud impulsar, y creo que Rafa lo recuerda, impulsar la historia clínica, el modelo de historia clínica que teníamos en Cataluña. Porque ese es el gran elemento transformador que nos va a permitir integrar los servicios de una manera muy diferente y va a permitir que estén en la atención primaria diferentes disciplinas de profesiones sanitarias que aborden la necesidad de resolver en primera instancia. Ahora que tenemos una gran preocupación todos por la salud mental, ¿tenemos que esperar que la salud mental sea atención especializada en un hospital? ¿O lo podemos resolver en la atención primaria? Con disciplinas de abordaje que no solo tiene que ser la psiquiatría, que puede ser también la psicología. ¿Tiene que estar en la atención especializada en un hospital? ¿O la atención primaria es un dispositivo y no tanto una especialidad? Cuando hablamos de la cronificación de las enfermedades, pues está claro que ha cambiado absolutamente el patrón y por eso se justifica que tengamos que hacer una integración de la atención. Antes el sistema estaba absolutamente preparado para la enfermedad aguda. Proceso agudo, resolución del proceso agudo, curábamos o no curábamos. Ahora resulta que no hemos conseguido curar en las últimas décadas muchas enfermedades, pero hemos conseguido que no progresen. Eso permite vivir más años, pero tener una segunda enfermedad y tener una tercera. Y eso, ¿cómo se atiende de manera integral una persona que ha sobrevivido a un infarto y además ha sobrevivido a un cáncer de pulmón? ¿Cómo lo hacemos eso? Lo tiene que ver un día el cirujano torácico y al otro día lo tiene que ver el cardíaco y al otro día lo tiene que ver el endocrino porque es diabético. Es que ahora resulta que tenemos eso, ese es el patrón de la demanda. Y si no lo hacemos con respuesta integrada de los servicios, difícilmente vamos a conseguir esa calidad de vida seguramente, o a lo mejor esa esperanza de vida que sería deseable tener. Pero esa es la realidad, tener pacientes que tienen diferentes enfermedades que les seguimos dando respuesta, por lo menos formalmente, a través de un modelo divisional que atiende a la distribución de la respuesta a través de especialidades médicas, que es como lo enseñamos en la universidad, por cierto. Por lo tanto, lo enseñamos así. Y después tenemos un proceso muy emergente, sobre todo muy manifiesto después de la crisis del COVID, de problemas de la salud emocional y de la salud mental, que no aparecían con la evidencia que han aparecido después de la crisis COVID en el conjunto de países como el suyo y como el mío. Y ese es un abordaje que tampoco lo tenemos resuelto en el modelo organizativo clásico que tenemos, además con un problema muy social muy importante con respecto a la salud mental, que es el estigma. El enfermo de salud mental se escondía, ahora se esconde menos. Del suicidio no se hablaba, ahora se habla más. Pero la salud mental tiende a ser una enfermedad estigmatizada. Nadie contrata a nadie que sea un paciente en una empresa que sea un paciente bipolar, aunque pueda ser tratado. Incluso hay algunas posiciones en las administraciones públicas que limitan el acceso a determinadas personas con determinadas enfermedades. Porque era una excepcionalidad tener determinadas enfermedades. Ahora no. Ahora es bastante normal que uno viva unos cuantos años con una enfermedad que seguramente no llegaría ni a la edad de jubilación con esa enfermedad y ahora la sobrepasará. Después tenemos otro elemento que tenemos que abordar, que es el impacto social de la enfermedad. La enfermedad, cuando condiciona que tú puedas seguir siendo autónomo, cuando resulta que vives solo, cuando resulta que la estructura de la familia ha cambiado en las últimas décadas, ya no tenemos una familia en que los hijos se cuidan de los abuelos y los nietos ayudan a los hijos a cuidarse de los abuelos. Esa nueva estructura familiar está haciendo con mucha claridad que se transfiera la responsabilidad de cuidar a la gente cuando está sola y no puede valerse por sí misma al Estado. De que se cuide el Estado, se cuide el mercado. No hay una obligación social de cuidar
a la gente que lo necesita. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la enfermedad va a generar un problema social. El vivir más años genera un problema social. Si no cuidamos del problema social que genera la enfermedad, aumentaremos la intensidad de la enfermedad. Y si no atendemos a las personas que tienen problemas sociales, que viven solas, que no son capaces de ir a comprar y tener lo que necesitan en la nevera, que no son capaces de comer, no por una razón económica, simplemente por una razón de capacidad de hacerse la comida, no van a comer bien, vamos a tener enfermedad. Pongo ejemplos muy caricaturas para que entiendan, no se lo tomen al pie de la letra el ejemplo, lo hago como ejemplo para que entiendan lo que quiero decir con el impacto social de la enfermedad. Después, parece que no hemos aprendido, seguimos teniendo riesgos epidemiológicos latentes. Ya tuvimos la experiencia de algunas aventuras antes del COVID, que dijimos, bueno, al final no llegó, ¿no? Pero llegó el COVID. Pero es que después del COVID no da la impresión de que haya una estrategia mundial de prevención o de reacción ordenada si se produce otra epidemia del tipo que sea. Porque nadie puede decir que no se producirá, pero en cambio hemos vivido en los últimos siglos, en los últimos años, pensando que eso de las enfermedades transmisibles y las epidemias era de otros tiempos. Nos quedamos en la gripe española y antes, pero resulta que cada siglo ha tenido su epidemia. Y cuidado no tengamos dos en este siglo, porque la hemos empezado muy pronto. Y seguimos, ya pasó, da la impresión de que como ya pasó, las vacunas lo han solucionado todo, bueno, hay unos cuantos positivos de más, pero como están vacunados, esto es una cosa atenuada, es una gripe que pasa, son 4 o 5 días y sales negativo. Cuidado con todo eso, porque no nos volverá a pasar otra vez lo mismo, porque al final el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Por lo tanto, cuidado con los riesgos epidemiológicos latentes. Tenemos una crisis global de disponibilidad de profesiones sanitarias. La profesión sanitaria se ha ido degradando desde el punto de vista de la propia profesión. Ha sido tan crítica la profesión con su profesión que es muy poco atractiva para cualquier persona que quiera realizarse y cumplir con las necesidades de la escala de Maslow básicas. Mientras yo tenga una profesión que me resuelva mi problema de subsistencia diario, hombre, yo quiero profesiones en las que me pueda realizar profesionalmente. Resulta que esto de las ciencias de la salud, la medicina, la enfermería, esto es un desastre, trabajan muchas horas, están mal considerados, cobran muy poco. Claro, si vamos haciendo eso, nos está pasando lo que nos ocurre. Son menos atractivas en estos momentos las profesiones sanitarias y lo vemos en las demandas que se hacen en las universidades. Tenemos menos demandas de personas, aunque tenemos más demanda de plazas que tenemos en nuestro país, sí que en términos absolutos tenemos menos demanda de gente que quiere estudiar medicina o quiere estudiar enfermería. Y si quieren estudiar enfermería o quieren estudiar medicina, quieren salvar vidas. Nadie estudia medicina para ser médico de cabecera, todo el mundo estudia medicina para hacer cirugía cardíaca. Nadie estudia enfermería para cuidar en una residencia de ancianos a la gente mayor, estudia enfermería para estar en una unidad de trasplantes. Por lo tanto, cuidado con el valor que estamos dándole a la profesión cuando la profesión desde dentro no se siente bien tratada y desde fuera no tenemos en consideración de que es un medio extraordinario para cumplir con esa finalidad primera que decía, de vivir más años y con calidad de vida. Tenemos un problema muy serio de incorporación de la innovación terapéutica. ¿Por qué? Porque la velocidad que tenemos en las últimas décadas de innovar en tratamientos no es la velocidad que teníamos 30 años atrás. Y la velocidad que teníamos 30 años atrás de tener más dineritos en los presupuestos públicos no solo es la misma que hace 30 años, sino que es inferior a la que teníamos hace 30 años. El crecimiento económico en términos de recursos para dar respuesta a la atención sanitaria tiene un ritmo incluso inferior que hace 30 años. Pero en cambio, la necesidad de abordar la financiación de la innovación terapéutica se hace mucho más rápido. Tenemos nuevos medicamentos que antes tardaban a lo mejor 10 años en llegar al mercado, los tenemos, lo hemos visto con la vacuna del COVID, los podemos tener con muchísima velocidad. Y por lo tanto, o esa misma velocidad para su financiación se da o no estaremos cumpliendo por la mayor, porque se quedará mucha gente por el camino pudiendo haber tenido un tratamiento al que no ha podido llegar porque la innovación terapéutica no se ha incorporado y por lo tanto vamos a estar vulnerando el resultado de esperanza de vida. O algunos tratamientos que son de carácter paliativo, que no son curativo, pero que mejoran mucho la calidad de las personas que sufren una determinada enfermedad. Y ya no digamos la incorporación de la innovación tecnológica y la digitalización. Ese es otro gran elemento de reto que la velocidad
a la que se transforman las tecnologías de la información y la comunicación es muchísimo más rápida que la capacidad que tenemos de financiar esa innovación. Y esa innovación aplicada al tratamiento, ya sea por la información que genera y puedes procesar, o ya sea por la propia tecnología, pues es otro elemento que de no ir incorporándolo con rapidez va a lastrarnos la finalidad última de vivir más años con mayor calidad de vida. Porque al final, todos los que estamos aquí, ¿qué queremos cuando estamos enfermos? Lo primero que queremos es que nos curen. Y si no nos curan, pues que nos puedan cuidar de la enfermedad hasta que podamos. En segundo lugar, que nos traten bien. Aquel que nos va a tratar, que nos trate bien. En tercer lugar, que lo hagan lo más rápido posible. Después, lo más cerca de casa, hombre, y que cuando entro en un centro sanitario no salga con algo con lo que no entré, es decir, que me traten con seguridad, y después que no suponga el quebranto de mi hacienda. Eso es lo que queremos todos. Y cualquier política sanitaria que no veas reflejada que se preocupa de eso, es una política sanitaria que no está orientada donde tiene que estar orientada. Pero podemos poner 30.000 ejemplos de cualquier política sanitaria. Cualquier política sanitaria tiene que ser evaluada desde el punto de vista de política con la respuesta que da a estos parámetros. ¿Se anticipa la política sanitaria a la enfermedad o no se anticipa? Porque yo, claro, antes que estar enfermo, quiero evitar estar enfermo. Eso me lo he dejado. Después, curar o cuidar cuando estoy enfermo. Hacerlo rápido, cerca de casa, con la seguridad de no contraer otra enfermedad durante el proceso y sí que suponga el gasto económico de la persona o la familia. Cualquier política sanitaria de cualquier país que no pueda responder a esos ítems, pues es una política seguramente fallida. Y creo que cualquier programa político en salud tiene que ser capaz de hacer llegar al ciudadano contribuyente que puede identificar en esa política estos parámetros. ¿Y cuáles son las políticas de actuación? Pues tenemos que cambiar la organización para curar, que es la que tenemos, a una organización para cuidar. Tenemos que buscar una respuesta integral a una divisional. Ponía el ejemplo del cáncer de pulmón de un diabético que además, pues bueno, todo eso no puede ser que me pase un día en el hospital o tenga que ir cada día al hospital a que me vea una persona diferente que me va a preguntar otra vez lo que me va a preguntar que me preguntaron el día de antes. Y por lo tanto, tenemos que cambiar absolutamente ese modelo. Que está regulado, No, estamos hablando de que hay que hacer seguramente cambios legislativos en la mayoría de los países. No estamos hablando de que sea un cambio de gestión, Estamos hablando de países como el suyo, como el mío y como muchos otros que te tienes que organizar como se hacen los presupuestos administrativamente. En lugar de organizarte y después hacer los presupuestos de acuerdo a cómo te organizas, te tienes que organizar de acuerdo a cómo se hacen los presupuestos. Si los presupuestos son, este dinero está en primaria, este dinero está en especializada, este dinero está en farmacia, pues eso está ahí. Y luego ya no digamos si el dinero está repartido dentro de una organización hospitalaria y si tú ahorras de una partida que no lo puedes pasar a otra partida. Entonces, ¿cuál es la gestión de la eficiencia? Y, por cierto, si no has cumplido con el presupuesto de inversiones porque aquel año no necesitabas, al menos en mi país, no necesitabas esos equipamientos, si ese dinero no te lo gastas ese año, al año siguiente no lo tienes. Por lo tanto, te lo gastas, no sé si a ustedes les pasa, te lo gastas aunque no lo necesites porque si no el año que viene no lo tendrás. Todo eso hay que cambiarlo, por favor. Tenemos que hacer una respuesta reactiva a la enfermedad. Tenemos que pasar de una respuesta reactiva, de estar esperando a que la gente enferme, a una respuesta proactiva a la enfermedad. Es muy importante las políticas de screenings, las políticas de una atención comunitaria de verdad. No se trata de que el médico de primaria esté esperando a que le llegue el diabético, sino que salga a la comunidad a ver dónde puede encontrar el diabético, porque sabe que epidemiológicamente puede calcular perfectamente cuántos diabéticos tiene aquella población o puede tener. Por edad, por muchos factores, puede hacer una estimación. Pero si resulta que esa estimación no la tiene en la consulta, tiene un problema. No estamos haciendo medicina proactiva, estamos haciendo medicina reactiva. Ese es otro cambio notable, que ese sí que tiene que ser impulsado desde políticas y estrategias en ese sentido. Hay que entender de una vez, desde el punto de vista de las administraciones públicas, que la gestión sanitaria no es un gasto, es una inversión. Pero eso, la actual estructura de organización presupuestaria del gasto sanitario, pues no permite ni que se visualice ni que sea así. Cuando tú haces una acción determinada con una política sanitaria, a lo mejor te dicen que no la puedes hacer porque en ese ejercicio no hay dinero para hacerla.
pero dices, no, si en este ejercicio tendremos pérdidas, pero es que resulta que dentro de no sé cuántos años esas pérdidas las habremos recuperado. Pongo un ejemplo fácil de entender. Cuando salió el tratamiento de la hepatitis C, resulta que no había dineros para poder introducir ese medicamento en mi país. Y no había manera de hacer entenderle a la administración económica que todo eso que nos generaría un gasto, por lo tanto un déficit en ese ejercicio, y en el ejercicio siguiente y en el otro, unos cuantos ejercicios más allá lo recuperaríamos. ¿Por qué? Porque si tratábamos con la vacuna, que era una vacuna terapéutica de la hepatitis C, a todos los enfermos con hepatitis C, tendríamos menos trasplantes hepáticos, tendríamos menos hepatomas, tendríamos menos fibrosis hepática dentro de unos años. Resolveríamos aquellos que ahora estaban enfermos, pero además evitaríamos tener más enfermos, pero eso no es de hoy para mañana. Pero seguimos considerando, desde el punto de vista de las administraciones públicas, la atención sanitaria como un gasto. Y de ahí, si no revertimos ese concepto y vamos a un concepto de gasto sanitario en términos de plurianualidad, pues vamos a tener muchas dificultades para innovar con todo eso que estamos diciendo que tiene que incorporarse. Pero si esa incorporación llega a mitad del año, pues no hay presupuesto ya. Y si no hay presupuesto, vamos a estar vulnerando el principio de esperanza de vida y calidad de vida que decíamos al principio. Y después, más que generar conocimiento, tenemos que generar traslación. No sirve de nada que hagamos mucha investigación y mucha innovación sobre el papel si esa no la trasladamos a la cama del enfermo. Por lo tanto, lo importante no es hacer investigación, que sí, pero lo importante es que la investigación tenga traslación. No se trata de investigar por investigar, sino que se trata de investigar para trasladar. Y tenemos una importante interacción con los profesionales en los sistemas sanitarios y muy poca interacción con el objeto final de lo que hacemos, que son los pacientes. Por lo tanto, aumentar la interacción con los pacientes, incorporar la experiencia de paciente a las decisiones que tomamos, tanto en la microorganización como en las políticas, es un elemento enormemente importante. Y evidentemente, para hacer eso tenemos que educar a los pacientes. No se trata de qué conseguimos en Cataluña cuando incorporamos a los pacientes con rango de ley en el Consejo Consultivo, que pasamos de una actitud reivindicativa de los pacientes a una actitud colaborativa. Cambia absolutamente el papel. Porque a los pacientes que los llamamos el día que tenemos una buena noticia para hacernos una foto, los llamamos cuando están montando un lío en la puerta porque hay que recibirlos, o ¿por qué no les damos el derecho a participar? Cuando decidimos darles el derecho a participar, pasamos de la reivindicación a la colaboración. En muchos proyectos y con muchos resultados. Porque hay cosas que no te enteras si ellos no te lo dicen. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que teníamos un problema con los invidentes, con la tarjeta sanitaria. Los invidentes tenían que ir muchas veces acompañados hasta un límite determinado porque cuando les pedían la tarjeta sanitaria alguien se la tenía que buscar porque no se nos había ocurrido hacer la tarjeta sanitaria en braille. Es el invento de la rueda, ya lo sé, pero no se le había ocurrido a nadie. Igual que a nadie se le había ocurrido que en nuestro país cada vez hay menos servicios públicos donde ir cuando tienes un apretón de barriga. ¿Qué ocurre con la gente que tiene una enfermedad de Crohn o tiene una colitis ulcerosa o tiene un colon irritable? Que si no consume en un bar no puede entrar a los servicios y aseos del bar. Pues hicimos un acuerdo con la hostelería y con una tarjeta que emite la sociedad de esos pacientes, que se llama la tarjeta No Puedo Esperar, tú enseñas la tarjeta y pasas en un bar sin que te obliguen a consumir. Eso lo dicen los pacientes, no se nos había ocurrido a nadie. Igual que sabes que en una sala de espera queda muy bonito ponerle, quedan 5 minutos, le quedan 10, pero claro, hay gente que no puede esperar ni un minuto. Un niño autista no puede esperar en una sala de espera. Por lo tanto, ¿por qué no le damos una tarjeta especial y cuando llega pasa el primero? Todo eso no te enteras si no hablas con los pacientes y construyes. Y por lo tanto, no se trata de llamarlos cuando hay que hacerse una foto, llamarlos cuando protestan, sino incorporarlos con rango de representación, como un agente social más, para que colaboren en todo aquello que haces y sea, como decía la norma y dice el decreto de Cataluña, sea preceptivo que por el Consejo, con carácter meramente deliberativo y de opinión, no decisorio, pasen las políticas de salud que haga la Consejería de ese gobierno. Después, pues en vez de administrar procesos, administremos resultados.
porque al final lo que buscamos son resultados. Los sanitarios entendemos muy bien que las cosas las hacemos por los resultados. No operamos una apendicitis para hacer un McBurney, ¿eh? Operamos una apendicitis para que nadie haga una peritonitis y se muera con una sepsis, ¿no? Ni operamos una vesícula biliar para hacer un Murphy, ¿eh? Sino que operamos para lo que operamos, ¿no? Pero en cambio muchas de las cosas que hacemos en las organizaciones se evalúan por el cumplimiento del proceso, no por el resultado. Y muchas políticas se evalúan por si se hacen las acciones o no se hacen las acciones. No por el resultado que esas acciones conllevan. Mientras se hagan las acciones, estamos cumpliendo con el programa. Yo siempre pongo el ejemplo de mi país, las discusiones eternas con el calendario vacunal. Ya estamos todos de acuerdo que lo importante es tener un calendario vacunal por muchas razones, sobre todo el suministro de las vacunas, pero lo importante es conseguir en cada región de España una tasa de vacunación de la población y un resultado con esa tasa de vacunación de la población de control de esa enfermedad sobre la que vacunamos. Pues no, el control y la rendición de cuentas está sobre cumplir con el calendario vacunal. Y como eso podemos poner muchísimos ejemplos, que seguro que en su entorno hay muchos también. Después, cuando hablamos de la atención especializada, hombre, pues a lo mejor en vez de tener muchos hospitales y un poco alejados alguno del otro y cada uno con su servicio, pues a lo mejor tenemos que ser servicios que tengan varios hospitales, para tener la masa crítica suficiente de pacientes, la masa crítica suficiente para mantener el conocimiento y capacitación de los profesionales y la masa crítica suficiente para no tener que pensar que si no voy al hospital de la capital no voy a tener un buen resultado, sino que es que aquel hospital que está en una comarca es un hospital que es del servicio del de la capital. Además, bueno, decíamos de una atención primaria de contención, ¿no? Que está allí para pase, no pase, seleccionar, ¿no? Pues a una de resolución, como hemos dicho, ¿no? Y hay otra cosa muy importante que tenemos que hacer en las políticas de salud. Hay que ser valiente en las políticas de dejar de hacer. Hay muchas cosas que todos estamos convencidos ya, siglo XXI, que no sirven, tanto organizativamente como terapéuticamente. Bueno, pues seamos valientes y dejemos de hacer. ¿Y qué quiere dejar de hacer? Pues que determinadas prestaciones que no son coste eficaces no las cubramos con financiación pública. Y cubramos aquellas que no estamos cubriendo con esos recursos que liberaríamos de unas que sabemos que no son coste eficientes. Por lo tanto, políticas de dejar de hacer para hacer más. Bien, me quedo a su disposición para todo aquello que queramos intercambiar y muchas gracias por su atención y paciencia. Excelente. Bueno, estamos prestos a preguntas, comentarios. Boy quiso ser bastante conciso porque él nos dijo que quería un intercambio de ideas y de opiniones con todos nosotros y ver cómo son algunas de las políticas de salud en la República Dominicana. En el día de mañana tenemos nuestro gran foro con la participación, como dijo el doctor Eusebio, de Boy Ruiz, Edgar Iván Ortiz, un gran amigo de Colombia que siempre apoya a las iniciativas en nuestro país, Vicky Morón, que es una experta en enfermería, y Rafael Montero, que es de nuestro Centro de Estudio de la Salud. ¿Preguntas, comentarios de alguno de ustedes? Parece que son amigos o todos entendieron perfectamente bien. El doctor Montero. Repito la pregunta. Nos gustaría que nos comentaras un poco dos cosas. Primero, ¿qué significó la creación de esa unidad de inteligencia del sistema sanitario en Cataluña? Porque tú eres un hombre que cree mucho en resultados, entonces había que crear un mecanismo para que pudiésemos ir midiendo los resultados. Y lo segundo que me gustaría que comentaras es el tema de esa negociación que se hizo con relación a los medicamentos que se pagaban en función de resultados también. Entonces me gustaría que nos comentara un poco esos dos elementos, porque yo creo que serían muy útiles para que nosotros también comenzásemos a pensar en República Dominicana qué cosas podríamos estar innovando. Bien, la primera cuestión, publicamos un trabajo que presentamos en Madrid en el 2019, 2020 sería, que se lo haremos llegar, que es un análisis de
cómo en los países de nuestro entorno y algunos no de nuestro entorno, era accesible la información de lo que se hacía en los centros sanitarios, a los ciudadanos estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de una central de resultados de consumo interno. Estoy hablando de que los ciudadanos de Cataluña puedan entrar en la web de salud y mirar hospital clínico, qué mortalidad de fractura cuello de fémur tiene, o qué productividad tiene, o qué resultado tiene respecto a lo que ingresa con respecto a lo que gasta, qué resultado tiene la satisfacción de los pacientes en ese hospital, con nombres y apellidos. Y yo basé mi tesis en que había suficiente información en el sistema para no tener que crear nuevos datos ni nuevos sistemas de información que justificaran en que como no había eso no se podía hacer una central de resultados. Y por lo tanto demostramos que toda esa información existía y que se podía construir una central de resultados que rindiera cuentas de qué hacen los hospitales. Empezamos por los hospitales, en satisfacción de paciente, en resultados de la atención clínica, en gestión económico-financiera y en resultados de investigación, aquellos que la hacen y son universitarios. ¿Qué hicimos para eso? Construimos técnicamente una unidad de medida estándar, que le llamamos SUME, que transforme toda la actividad de un hospital en unidades equivalentes. Por decir de alguna manera, pues un trasplante serían 1000 unidades y un apendicitis 10. Y eso te permite comparar todos los hospitales. ¿Cuánto ingresa un hospital, ya sea por vía presupuestaria, ya sea por vía de facturación? ¿Cuánto ingresa un hospital por cada unidad de medida estándar y cuánto gasta? Entonces ves hospitales que ingresan un poco más que otros y otros que ingresando más uno que otro, en cambio gasta más. Puedes hacer un análisis y puedes ver que hay hospitales que tienen un gasto superior a otro hospital por cada unidad de producción porque tienen una productividad más baja que el otro. Es decir, necesitan más personas para hacer lo mismo que hace el otro. Una cosa que evitamos hacer, no tengo que decir las presiones que hubo para que eso no se hiciera público, el día que íbamos a presentar los informes. Luego todo el mundo está a la mar de conforme y todo el mundo está esperando. Por cierto, desde el año 17 no se han publicado resultados. Crisis política que hubo en Cataluña, se añadió la pandemia, parece que ahora se quiere recuperar, pero desde el año 17 no hay resultados. Vencimos esas resistencias porque hubo la voluntad política fundamental. De todo lo que he dicho, nada es posible si no hay voluntad política. Voluntad política de aquel que pueda ejercerla. Y hay que tener voluntad política cuando se tiene la mayoría. No vale decir que hay que llegar a consensos. Cuando tienes la mayoría, tienes la responsabilidad de hacer lo que crees que tienes que hacer, aunque te suponga perder la mayoría. Pero a veces el objetivo es más el estar que no el hacer. Hubo la voluntad política de hacerlo, porque teníamos la suficiencia política como para hacerlo, y la voluntad del presidente de jugársela en aquel momento. Por lo tanto, lo hicimos. ¿Qué procuramos evitar? ¿Qué hay que evitar? Primero, no hacer rankings. No es que un hospital es mejor que otro, no hacer rankings. Y segundo, plantearlo como un instrumento de benchmarking. Como tú no compites por el mercado porque tienes los pacientes que tienes en un sistema público, los que tienes asignados, tú porque lo hagas mejor o peor no te van a venir más pacientes. Por lo tanto, si tú ves jefe de servicio de ortopedia, jefe de servicio de cualquier otra especialidad, uy, que tú tienes una mortalidad más alta por fractura de cuello de fémur que el hospital de al lado. Entonces te irás a preguntar, o es que yo los opero en las primeras 24 horas, no, es que yo tardo 3 días. Por ejemplo, es un elemento importantísimo de mejora de la calidad como instrumento de benchmarking. Y después, evidentemente, como rendición de cuentas del gestor. Y como rendición de cuentas de la autoridad sanitaria, porque si se reiteran malos resultados en un hospital de responsabilidad pública, el responsable de que no se acaben ordenando es la propia autoridad. Y eso lo pasamos a atención primaria. Y el paso siguiente fue a los centros de salud mental y a los centros de cuidados intermedios, lo que llamamos sociosanitaria. Pero es que llegamos a más, hay central de resultados de los centros de investigación. Porque lo no vale es pedir más dinero y más dinero y más dinero para investigación con poca traslación. No es que hago muchas patentes, lo de hacer patentes es muy fácil, no nos engañemos. Si yo invento una rueda que no es redonda y es cuadrada, invento una rueda cuadrada, voy y la registro y pago, la registro. Lo importante es que no me lo compre alguien. Porque el objetivo no es hacer publicaciones y generar conocimiento, que también. Eso que ese conocimiento a alguien lo puedas tener en exclusiva porque otro no lo ha generado, pero que alguien te lo compre.
Si no estamos gastando un dinero en investigación, como decía antes, para no traslación del paciente, ¿no? Y además, muy importante, por cada euro público que pongas en investigación, ¿qué capacidad de arrastre hay de euros que no son públicos? Por lo tanto, tú pondrás más dinero en los centros de investigación, donde para cada euro público sean capaces de arrastrar de fondos de competitivos esos centros dinero. Por lo tanto, la central de resultados técnicamente no tiene ninguna complejidad. En la otra comunidad que se hace central de resultados es en la Comunidad de Madrid, que se hizo siendo yo asesor de la Comunidad de Madrid. Me pidieron que, yo no tenía responsabilidad política en aquel momento, antes de que la tuviera me pidió el consejero de Madrid que se había enterado de cómo había empezado esto en Cataluña y tal, y en Madrid existe un observatorio muy similar al de Cataluña, ese sí que sigue dando resultados, no tan extenso en términos de centros de investigación. Por cierto, las políticas de salud pública también tienen central de resultados. Y eso es accesible al ciudadano. Entras en la web, ustedes pueden entrar, encontrarán resultados del año 2017, pero pueden ver, por cierto, abierto. ¿Abierto qué quiere decir? Que se puede incorporar cada año a petición de los actores indicadores que se quiera. No es un compartimento estanco. Y evidentemente, una parte de la distribución de los recursos que hace la administración, un porcentaje, que inicialmente fue del 5% del presupuesto del hospital, está condicionado a cumplir con la media, porque claro, para saber si el resultado es bueno o es malo, tienes que compararlo con estándares. Pero lo mejor es hacer tu propio estándar. ¿Y cuál fue el estándar inicial? Tu media. ¿Y qué ocurre? Si tú tienes una media y tú estás por debajo de la media y el que está por debajo de la media no quiere salir en la foto y por lo tanto mejora, estás obligando a mejorar al de arriba también. No hace falta compararse con estándares internacionales porque eso es una trampa saducea, sino crea tu propio estándar. Si ustedes hicieron una central de resultados en República Dominicana, su estándar inicial tendría que ser la media del resultado, de cualquiera de los indicadores, porque eso lo va a mover. Porque los resultados tienes que referirlos a tu propia realidad. Tú no puedes intentar coger como estándar la realidad de Reino Unido si no eres Reino Unido. A veces se cometen esos errores. Por lo tanto, yo creo que es factible y no es difícil. Y después hay un elemento que, segunda parte de lo que me preguntaba, que es que hay que dejar de pagar los medicamentos por envases, hay que comprar los medicamentos por lo que hacen. Y tenemos un sistema que considera el medicamento como una provisión, administrativamente hablando. En mi país el medicamento está en el mismo capítulo de gasto que el agua, la luz. ¿Por qué? ¿Y cómo se paga un suministro? Por volúmenes. El agua por metros cúbicos, la electricidad por kilovatios y los medicamentos por envases. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguramente empezar a entender que el medicamento forma parte de un tratamiento y que, por lo tanto, tú vas a pagar la eficacia de ese tratamiento, porque tú sabes que el laboratorio pone en el mercado un medicamento que nunca será efectivo en el 100% de los casos y tú lo vas a prescribir en el 100% de los casos. Por lo tanto, retribuye la parte que sea efectiva. Y ponte de acuerdo con el laboratorio en que la parte que no vas a retribuir nos la distribuiremos. Una parte que se la quede el laboratorio se la retribuiré, pero con la finalidad de que siga investigando para que el medicamento que solo es efectivo en el 80 lo sea en el 100. O encuentre otro medicamento que sea más eficaz que ese. Y la otra porque los dineritos son los dineritos y no vamos sobrados y yo necesito dineros para ponerlos en otros ámbitos de la atención sanitaria en los que los necesito y que estoy más infradotado. Eso es lo que llamamos acuerdos de riesgo compartido. A mí no me gustaba el término porque me gustaba más de beneficio compartido. Beneficio de lo que beneficia a unos, beneficia a otros, ¿no? Pero al final quedó con el riesgo compartido. Lo copiaron algunas que otras comunidades autónomas, pero no se ha podido extender y generalizar porque requiere una reforma legislativa. Y aquí sí que la voluntad política, a no ser mayoritaria, porque el poder real de transformar las realidades no está en los gobiernos, está en el poder legislativo. Los gobiernos siempre, cuando llegan al gobierno de cualquier color, se dan cuenta de que hay que cambiar muchas cosas. Pero aquel que ha salido del gobierno no se las va a dejar cambiar. Porque si se las deja cambiar, igual triunfa y no se va. Y es así, ¿eh? Tenemos esa lógica de que confundimos el interés general con el interés de parte. Y al final, yo creo que la salud y algunas que otras cosas tendrían que tener rango de política de Estado, y no lo tienen. Por lo tanto, en los riesgos compartidos se puede quedar en experiencia piloto, en muchos casos, o en programa especial, pero el salto a generalizarlo requiere
cambios administrativos. Lo puedes perpetuar, en los sitios donde lo has empezado a hacer como un programa, al menos en mi marco legislativo, como un programa, como una prueba piloto, pero no puedes estandarizarlo y generalizarlo si no cambias el marco normativo. Pero creo que es una concepción del siglo XXI que también entiende la industria farmacéutica. Tiene que entender que lo que vende son resultados y valor del medicamento. Y a veces se olvidan del valor que han aportado. Cuando una compañía farmacéutica tiene que poner en valor un medicamento, pues aquel que en un momento determinado sintetizó la cimetidina o el omeprazol, gracias a eso, ¿cuántos sangrantes gástricos hay en las urgencias del hospital en estos momentos? ¿Cuántos había cuando eso no estaba? Yo cuando era residente no había guardia que no hubiera un sangrante gástrico. Eso no se acuerdan. Y eso es valor. Luego podemos hacer los discursos que digamos del negocio, de las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Pero la aportación de valor es esa. Y a veces no son capaces la propia industria de explicar esa aportación de valor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Lafontaine. Cuando aquí en mi país se metió el asunto de evaluación por resultados, siempre tuvo una gran contradicción. Es que el resultado depende de un proceso. Y en ese proceso está asociado, cuando no se lleva como debe llevarse, tanto en la gestión clínica, vamos a quedarnos ahí, estos resultados dejan detrás los eventos adversos, la gran epidemia en la gestión clínica. Desde, para mencionarlo, un lavadito de mano, toda la desgracia que deja cuando no se lleva a cabo, hasta ponerse de acuerdo con alguno y aceptarlo como tal. Un procedimiento innecesario en un paciente, una cesárea. Aquí tenemos una epidemia, o sea, de cesárea, y son eventos adversos. Entonces, si nos fijamos solamente en resultados y no supervisamos los procesos para lograr esos buenos resultados, o sea, vamos a seguir cosechando y escondiendo esta realidad que se está viviendo en los servicios de salud. A ver, los resultados obviamente sirven para cambiar los procesos. Si los resultados no siempre sirven para medir. Al final un resultado ¿qué es? Es lo que te dirá, lo que te puede decir el tablier de tu coche. Se enciende una luz roja, quiere decir que algo pasa. Entonces tú tienes que levantar el capó del coche, pues se ha encendido la luz del aceite y tendrás que mirar si hay una fuga de aceite, si es que hace mucho tiempo que no lo has cambiado, etcétera, y modificar el proceso. Evidentemente los resultados están al servicio de modificar el proceso. Y cuando hablamos de procesos de seguridad, nosotros pusimos en marcha en nuestro país, entre todos los centros sanitarios, un proyecto que se llama Alianza por la Seguridad. Y hay exclusivamente indicadores de seguridad muy relacionados en la central de resultados con la infección de herida quirúrgica. Hay un indicador que es infección de herida quirúrgica. Si aquel centro sanitario tiene una infección de herida quirúrgica superior a otro, tendremos que ver qué procedimientos se hacen de esterilización, de lavarse las manos, muchos procedimientos. Los resultados son los que obligan a revisar los procedimientos. No el que hagamos los procedimientos nos va a garantizar el resultado. Por eso lo plantea muy bien. El resultado tiene que estar al servicio de remover los procedimientos. Si no, medir por venir no tiene ningún sentido. Medir es para pasar a la acción. Por eso decía la importancia que tiene no entender la central de resultados como un ranking, sino entenderla como un benchmarking, para que aquel que tiene mejores resultados copie del que, peores resultados copie del que no los tiene, ¿no? Y ese, en el ámbito de seguridad del paciente, un indicador de la central de resultados es el número de cesáreas. Y por lo tanto, cuando uno tiene muchas cesáreas y otro tiene menos, con una población asignada de una cierta equivalencia, pues se lo hace mirar. Eso obliga a revisar procesos de forma interna. Quisimos algo que no conseguimos. Quisimos que se incorporara a la central de resultados los centros privados. No lo conseguimos. Pero la intención era abierta, que estuvieran todos los centros en la central de resultados.
Ahora es enormemente importante lo que ha dicho, los resultados tienen que estar al servicio de modificar los procesos, si no, no sirven para nada. Por eso no hagamos rankings, porque los rankings no modifican los procesos muchas veces, aunque deberían modificarlos. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Pues yo tengo una inquietud. Los centros de atención primaria podrían tener buenos resultados. En nuestro país hay mucha diferencia de aseguradoras y esas aseguradoras controlan mucho lo que es la carpeta que le brindan al paciente en cuanto al costo. ¿Cómo se puede modificar? ¿Cómo se podría lograr un éxito de centro de atención primaria con varias o muchísimas reaseguradoras que hay en nuestro país? Aseguradoras que tienen financiación pública. No, privada. No, pero dentro del sistema público me refiero. Ustedes tienen unas fuentes de financiación, ustedes tienen un sistema sanitario que genera una cierta inequidad. Ustedes tienen unos servicios sanitarios que se financian con el bolsillo de empresas y personas y otros que se financian con los presupuestos generales del Estado. Y ahí tienen una cierta asimetría. Exacto. Por lo tanto, tendrían que haber hecho lo que se han hecho en otros países, que es que hay una caja única donde van a parar los fondos de financiación y se gestiona una caja única. Eso en muchos países se llaman FONASA. Y preste quien preste, la bolsa es única. Porque cuando tú condicionas la atención en función del financiador, has roto la equidad del sistema. Si tú tienes un sistema nacional de salud, tú tienes diferentes fuentes de financiación, pero una sola caja. Nosotros podríamos haber cometido también un modelo sanitario en el que hubiera persistido la seguridad social que teníamos y aquellos que no tenían cobertura por la seguridad social haber hecho un sistema nacional de salud para ellos. No, porque en el fondo estamos haciendo un sistema de seguridad social con un sistema de beneficencia, entre comillas, para aquellos que no tienen acceso a la seguridad social. Por lo tanto, para mí el gran problema inicial es que cada aseguradora pague la atención primaria de aquel centro de atención primaria. Esos aseguradores tenían que poner el dinero en un fondo común, FONASA, gestionado por la Administración Pública y que distribuyera los recursos de acuerdo con las necesidades, con una cartera única de servicios igual para todos. Mientras la financiación condicione la prestación que recibirás, no tienes un sistema equitativo de salud como decíamos que deberíamos tener. Por lo tanto, condición sine qua non, la primera es que no haya financiación directa del asegurador del centro que presta la atención. Que el asegurador lo ponga en el Fondo Nacional, porque la atención primaria es una política sanitaria de Estado, no de aseguradora. Y si no resuelven ese problema, seguirán teniendo una atención primaria inequitativa. Nelson Rodríguez. Muy bien. Mira, a mí, primero felicitarlo, porque fue una exposición bastante sencilla, pero muy sustanciosa. Usted ha dicho una palabra clave en todo esto respecto a nuestro país, y es voluntad política. Perdone, y al mío también. Y al mío también. Sí, pero ustedes nos llevan una ventaja, porque nosotros estamos en el nivel que estaban ustedes en el 1980, si mal no recuerdo. Pero nosotros estamos ahí y no hemos podido aprovechar todas estas informaciones, todos estos conocimientos, las experiencias vividas en países que vivieron la propia situación que nosotros tenemos, porque ha faltado precisamente el tema de la voluntad política. Es decir, seguimos todo dejándolo en el discurso y no hacemos el traslado del discurso a ejecutar. Y más lejos, nosotros tenemos aquí prácticamente todo escrito. Es decir, cada vez que yo oigo una conferencia, entonces como hago memoria de cuántos años tengo yo oyendo conferencias similares y cuánto nosotros hemos podido no avanzar. Y realmente, lamentablemente, es muy poco lo que hemos avanzado, precisamente no por desconocimiento, sino porque no ha existido la voluntad política ni ha estado el sector salud como un elemento fundamental de desarrollo. Todavía nosotros tenemos planificaciones que no se corresponden con los presupuestos. Todavía hacemos nosotros presupuestos que están al margen de una planificación. Primero de un diagnóstico, de una planificación, y luego entonces se hace un presupuesto
que la más de las veces implica hacer incrementos de partida al ojo por ciento. Cuando tenemos toda la evidencia y toda la data, no la utilizamos. Y después que se hace ese presupuesto, entonces llega al nivel donde se toman las reales decisiones y ahí tienen una tijera para cortar presupuesto a lo que mejor convenga en términos generales a la gestión de un gobierno. Entonces, en eso no hemos pasado nosotros 20 años, 30 años, 40 años. Y vemos gobierno llegar y gobierno salir y haciendo más de lo mismo y muchas veces menos de lo mismo. Entonces, realmente no ha, existido ese elemento de inflexión que produzca el real cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que hacer implica afectar intereses. Y por las razones políticas no queremos afectar intereses. Y cuando estamos en el gobierno, pues no hacemos lo que hay que hacer. Y cuando estamos en la oposición, entonces, tal y como usted lo señala, pues es el elemento de enarbolar el discurso de lucha en contra del que está. Y entonces estamos ahí como el perro dando vueltas, mordiéndonos el rabo. Entonces, mire, la verdad es que uno entra y sale decepcionado, frustrado. Y hay dos cosas. Cuando usted quiere hacer las cosas que tiene que hacerse y que se sabe que hay que hacer, el final es conocido. O una renuncia o una sustitución del funcionario. Mire, si le sirve de consuelo, luego me dejará su correo porque le mandaré un trabajo que hicimos en la cátedra hace un par de años, en el que analizamos en España, desde el año 92, tome nota, todas las propuestas de reforma que se han venido para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, año 92. Y analizamos el grado de coincidencia que tenían todas las propuestas de reforma. Hablo de comisiones parlamentarias, estudios de expertos, todo lo más granado. ¿En qué coincidían? Coincidían ampliamente en muchos aspectos genéricos. ¿Y cuál era el grado de traslación que se había realizado? Como comprenderá, estaban la coincidencia era altísima, el grado de traslación bajísimo. Aún ahora, después del COVID, estamos diciendo muchos y comisiones parlamentarias cosas que ya se dijeron en la comisión parlamentaria del 92, porque hay un principio muy sencillo de entender, el que inventa es porque no lee, y hay mucha gente que descubre la rueda sin haber leído. Y por lo tanto, yo tenía un anestesista cuando era residente que cuando un cirujano empezaba a abrir, quería hacer una vía nueva, decía, este inventa porque no lee. Pero bueno, eso nos pasa. Y lo de la voluntad política es fundamental. Cuando se dice en un país que al año que viene vamos a destinar 1 punto más del PIB, 2 puntos más del PIB, explicaba esta mañana, ¿no? El PIB no existe, el PIB es un indicador, no es el cajón que tiene, el dinero que tiene el cajón la administración. Pero claro, el PIB es un indicador porcentual. Quiere decir que si tú vas a dedicar de ese indicador unos puntos más a una política, los tienes que quitar de otra. Pero eso nunca se explica, siempre se dice cuánto vamos a poner más del PIB. Entonces habrá que explicar al contribuyente si está de acuerdo o no en que se ponga más dinero ahí en perjuicio de otras políticas. Pero todo eso volvemos a la necesidad de que la atención sanitaria entendida como un elemento además muy importante de cohesión social, no solo el término salud. La salud, lo hemos visto en el COVID, es un potente condicionante económico. Si tenemos un capital humano enfermo, tenemos un capital humano que no va a producir. Si tenemos una sociedad de mayores que tenemos que cuidar y gastar mucho en ellas por términos de salud, nos va a afectar enormemente nuestra economía. Pero además, imaginémonos en un sistema en el que la mayoría de los ciudadanos estuvieran sometidos a las leyes del mercado cuando están enfermos. La fragmentación social sería tremenda. Es un elemento de cohesión social y eso no se nos reconoce. La salud es un factor económico enormemente importante. Pero tenemos mucha deficiencia en el ámbito de la economía de la salud. Es decir, tenemos pocos profesionales en esa que sean capaces de demostrar ante esos elementos que sí es redituable el tema de la salud en términos económicos. Sí. Es decir, cuando se están discutiendo esos presupuestos, lamentablemente, por ejemplo, de parte del Ministerio de Salud,
que debe llevar, ¿verdad?, como ente rector, la voz cantante, no tiene una participación activa con conocimiento de causa sobre el tema de la economía de la salud. La sanidad es un gasto y es un pozo sin fondo. Y de ahí no salimos, ¿eh? En cambio, se puede argumentar, hay estudios que lo argumentan, el efecto que tiene un euro arriba, un euro abajo en términos económicos. Si hablamos de la salud infantil, ¿qué efecto tiene la salud infantil en la formación y, por lo tanto, en nuestro capital humano formado? Por el absentismo escolar por enfermedad. El absentismo escolar por una mala salud de la población infantil es muy negativo para cualquier sociedad en términos económicos y en cualquier otro término. Y eso es medible. Permítame decir también que no podemos dar todo por perdido. Lo que tenemos es que educar a las nuevas generaciones a hacerlo distinto. Aquí afortunadamente tenemos decanos de facultades de ciencia de la salud, como el doctor Robio Dintec, tenemos Aldo Erazo y César López de la UNFU, por ejemplo. Esta mañana teníamos de la UAS, de UNIBE, y comentábamos la responsabilidad que tiene la universidad de no solamente transmitir conocimiento, sino valores. Aquí tenemos una joven médico recién graduada de la UNFU cum laude, gracias por estar y por escuchar, porque es importante que tomes nota. Porque él, por ejemplo, fue conseller sin ser político. Se puede y hay que marcar diferencias. Incluso se debe. Se debe. Sí. Así que no demos todo por perdido. Doctor Lafontaine. Sí, mira, ustedes tocaron un tema bastante interesante. Realmente no hay un encuentro entre la salud como sector económico y la economía. Aquí en el país, y en función de lo que usted dijo, la salud fue el segundo renglón económico que más se le aportó al Producto Interno Bruto el año pasado. Fue el único con 2 cifras y solamente estuvo superado por el turismo. Y ahora, a pesar de la situación de enfriamiento económico, o sea, que tuvimos, fue en este primer cuatrimestre el segundo renglón de mayor crecimiento. Entonces, aquí estamos viendo la salud no como un gasto, sino como un aporte precisamente al Producto Interno Bruto. Pero, sin embargo, cuando se está hablando de salud, salud no está sentada en la mesa cuando se están discutiendo los grandes problemas económicos de la nación, o cómo poderlos resolver, o cómo poder, cómo impacta precisamente la salud en lo mismo para darle la real importancia que tiene. Es como si estuvieran totalmente divorciados uno de otro. El economista no sabe de salud y nosotros, ¿verdad? Lo que sabemos de salud, no sabemos de economía. Estoy hablando de la economía política, no propiamente dicho, de las cuentas de salud, que es lo que se habla cuando se habla de economía de la salud, sino de la economía política de la salud. ¿Qué peso específico tiene la salud dentro de los demás sectores de la economía? Mire, cuando yo era presidente de la Unión Catalana de Hospitales, hicimos un trabajo que se titulaba La salud como sector económico y colocamos los ítems correspondientes. Tiene un efecto directo la salud como sector económico. Fíjese en un indicador muy sencillo. El gasto sanitario público, el 60% va a nóminas, el otro 40% va al mercado. El otro 40% pagamos medicamentos, bienes, servicios, todo eso va al mercado. O sea, del dinero que recibe en gasto sanitario, 60% a nóminas, quiere decir que hay gente que trabaja, puede consumir y paga impuestos, y el otro 40% va a sectores económicos muy diversos. La industria farmacéutica, la tecnológica, las facilities, lo que quiera. Pero es que además hay un efecto de arrastre indirecto. En muchas ciudades la empresa más importante es el hospital. Y además, ¿cuánta hostelería vive alrededor de ese hospital? Lo pongo como ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. El 40% es efecto directo a otras actividades económicas.
¿Qué ocurre? Que la tipificación, al menos en mi ámbito, hace que determinadas industrias que tendrían que figurar en el sector salud, figuran en el sector químico, por ejemplo, la farmaindustria. Sigue siendo tipificada administrativamente como industria química, cuando saben también como yo que ya hay muchos medicamentos que nada tienen que ver con la química, pero como nació en la química, se colocó en la química. Pero quédense con ese argumento, que es muy sólido. El más del 40%, o alrededor del 40%, del dinero que se gasta en sanidad va a economía productiva. Más todo el efecto indirecto que puede tener todo eso, ¿eh? El efecto indirecto, que es generar, además, desde el punto de vista de, también le enviaré ese estudio, desde el punto de vista de capacidad de generar puestos de trabajo, qué posición tiene el sector salud en la generación de puestos de trabajo con respecto a los demás sectores. Y veremos que están en las primeras posiciones, porque vamos a considerar los sectores servicios. Y seguramente estará en segundo lugar en su país después de la hostelería. Correcto. Por lo tanto, ese argumento lo tenemos que utilizar los sanitaristas permanentemente y hacerlo llegar a la opinión pública. De que es importante que el gasto en sanitario no es un saco sin fondo. Genera puestos de trabajo, genera consumo, genera aquello que decíamos, salud, porque genera ocupación, decíamos la ocupación es salud. Y por otra parte, mueve otros sectores económicos. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches por estar acá.